Amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos el gusto de presentarles a un arquitecto muy querido por el equipo de ArcZone. Su nombre, el arquitecto René Morgado, fundador de M+D Arquitectos, el cual es bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación, arquitecto. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jimena, por la invitación y a todo el equipo de ArcZone. Espero que esta charla sea de su interés y aplaudo las actividades que están realizando en pro de la difusión de la arquitectura. Muchas gracias, arquitecto. Usted siempre es bienvenido, es un fiel impulsor de nuestro trabajo y hoy vamos a conocer un poquito de su obra, el Museo del Café. Así que empezamos, si nos gusta platicar de esta maravillosa obra que se encuentra en la ciudad de Córdoba, Veracruz, una obra de Sí, 2017. Si nos gusta platicar un poquito, ¿cómo es que llega esta obra a su taller? ok. Esta obra, el Museo del Café, es importante hacer una referencia desde el origen. Nosotros estuvimos en este proyecto al inicio de lo que fue la segunda etapa y posteriormente tuvieron otras etapas más. Es un proyecto que se localiza en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y a diferencia de otros proyectos que hemos desarrollado, en este caso el reto era el que se encontraba dentro del primer cuadrante de una zona histórica. Como lo podemos ver en esta imagen, la zona que está en rojo es la localización de donde se encuentra el Museo del Café. Está en el primer cuadrante del centro histórico. Córdoba es una ciudad con un alto valor histórico y patrimonial. Tiene edificios que están catalogados por el INAH y uno de ellos era precisamente que se encontraba dentro de el Museo del Café se encuentra dentro de este edificio. Entonces, a diferencia de otros proyectos, pues bueno, creo que la consideración más importante es el hacer una intervención en un edificio de carácter histórico, ¿no? Esa es una imagen en el cual así se encontraba el museo, el área de recepción. Era un pequeño espacio destinado a información de carácter turístico. Se encontraba una maqueta de la ex hacienda de Tuxpan y una serie de láminas, información que daban a los turistas. Cuando a nosotros nos contactaron, porque ya existía previamente ayuntamiento hizo una intervención de lo que eran unas bodegas en la zona de adentro del edificio, en la parte posterior, y querían exhibir estas piezas que son parte del proceso de lo que es la recolección, la preparación del café. Y recuerdo que recibí una llamada por parte del coordinador de turismo, que era importante que fuera como un nicho. Entonces querían que desarrolláramos una serie de nichos o una serie de espacios para colocar estas piezas, que el objetivo final era que se expusieran, ¿sí? En este primer contacto con lo que fueron estas personas, pues bueno, se fueron analizando cuestiones. Por ejemplo, son unas piezas que pesan mucho y no podían estar puestas sobre un nicho, por ejemplo, de tabla roca, porque pues finalmente se iban a deteriorar. Entonces, ahí fue como la manera en cómo acuden a nuestro equipo para poder dar solución a una primera problemática, ¿sí? Esto que te estoy contando fue de una manera como muy, muy breve. Es decir, dijeron, ¿qué arquitecto conocemos? Necesitamos que nos solucione este primer problema, ¿no? Este es el espacio en el cual se iban a exponer estas piezas. Así es, se supone que como era un edificio histórico, tenían que entrar muy meticulosamente a cada parte, a cada área que tenían que diseñar para poder exhibir todas estas piezas y la maquinaria del proceso. Entonces, con esta información que le dan a la hora de que se acercan a usted, ¿cómo es el proceso de diseño que lleva para desarrollar la idea? Sí, el área que puedes observar en color azul
era en donde se iban a encontrar estas piezas para exposición, ¿sí? El Museo del Café es un proyecto que se compone de cuatro etapas de manera integral, ¿sí? Tres de estas ya están construidas y operando, y la etapa número 4, esa todavía está en proceso de planeación. Eh, en esta etapa es importante mencionarlo porque tal vez algunos de los proyectos no se desarrollan como que en diferentes etapas, ¿no? Y esa es alguna diferencia que muchas veces en obra, en otro tipo de obra, tú puedes como ejercer todo el proyecto en una sola, en un solo lapso de tiempo. Pero al ser un edificio, un proyecto que fue segmentado en etapas, el proceso de diseño fue prácticamente como ir respondiendo a las problemáticas o a las necesidades más bien que tenía el cliente. Para esto hubo una serie de reuniones con los colaboradores y con todo el equipo. Algunos, por ejemplo, en nuestro caso, nos enfocamos a lo que era el diseño del interior prácticamente de este espacio. Pero también hubo otra parte del equipo que, por ejemplo, se encargaba de desarrollar la parte de la parte digital, con los tótems de información, etcétera. Entonces, el, el, este proyecto es una suma de muchas voluntades, ¿sí? Nosotros desde nuestra parte de arquitectónica y de diseño, pero sí intervinieron muchas personas y obviamente esta línea que implica el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza, nosotros somos como parte, ¿no? De esa misma como idea que traen desde la parte de administración. El proceso para lo que fue la primera etapa fue prácticamente el desarrollo de lo que era una barra de degustación, en el cual las personas iban a hacer un recorrido, como lo pueden ver aquí en la parte del pasaje del café, un jardín interior, y posteriormente esas dos salas iban a ser como salas digitales de interacción. Y la última parte iba a ser lo que es la cafetería. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo es el proceso de cada una de las diferentes etapas. En la etapa 2, por ejemplo, que es el color verde, ahí se intervino lo que fue el pabellón del café, el área de souvenirs, que está en la parte de abajo, y sanitarios. Y ya en la última etapa, que eso fue en el 2017, es lo que se encuentra en color amarillo, que es la recepción, diferentes salas históricas, cocineta y sanitarios, ¿sí? Esas son las tres etapas, perdón, que actualmente se encuentran construidas. Ya hay una planeación porque el edificio finalmente tiene todo ese conjunto de carácter, de espacios que pueden tener todavía un área de oportunidad. Ok, entonces podemos ver aquí cómo cómo se tuvo que distribuir el uso del edificio en las etapas y como muy bien dice, no es lo mismo hacer una obra de uso privado, podríamos llamarla así, a una obra más pública que necesitaba toda una planeación para poderse ejecutar. Y en base a eso, arquitecto, ¿qué tanta libertad como de arquitecto diseñador tuvo para crear cada espacio, para decidir el uso, la materialidad de cada espacio siendo una alianza con el municipio? El, en este proyecto, el tener, por ejemplo, el ser parte como un colaborador más de todo el proyecto integral, eh, era una gran responsabilidad de parte de todo nuestro equipo de M+A, porque era un proyecto que podía tener mucho impacto y era una responsabilidad muy fuerte para todo el grupo y para todo el equipo de colaboradores, el hacer un proyecto que fuera importante, que fuera un proyecto bien realizado, ¿sí? Y es por eso que todo el equipo se compromete finalmente a hacer este tipo de obra. Ahora,
¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una obra de ayuntamiento y una obra privada? Cuando tú haces un proyecto a cualquier ayuntamiento, ya está como muy delimitado lo que propones, ¿sí? Si hay algún cambio o, por ejemplo, si hay alguna cosa que no esté planeada, pues obviamente hay límites, ¿no? Porque tu obra la prueba un cabildo con ciertas características de precio, de materiales, de lo que va a ser. Si en el proceso de la obra llega a haber algún concepto extra o algún gasto extra que se conoce como extraordinario, ¿sí? Es un poco más difícil el hecho de solventar esa parte. Entonces, sí es importante que desde un inicio, cuando son proyectos, por ejemplo, de carácter público, como el Museo del Café, tengan la mayor información posible, ¿sí? ¿Qué tipo de acabados vas a utilizar? ¿Qué tipo de estructura? ¿Cuáles van a ser las intervenciones? Y esto. Cuando nosotros entramos en la primera etapa, que eran los nichos que te comento, que al final se convirtieron en otra cosa que no eran esos nichos, porque vimos toda la potencialidad que tenía el proyecto. Como podemos ver aquí en esta imagen, en esa sección, ahí era donde iban a estar destinados los nichos, ¿sí? Esos son los dos espacios que te estoy comentando que ya había intervenido previamente este ayuntamiento, pero a partir de visitar el sitio y de ver cómo se podía distribuir, ¿no? Y más que nada por el tiempo, porque realmente el tiempo de obra a veces son muy limitados. En este caso lo tuvimos que realizar en 3 semanas, porque ya tenían fechas programadas. Entonces, esa es otra cuestión con respecto a la obra privada, que la obra pública o de ayuntamiento hay lapsos muy marcados, presupuestos muy marcados y con lo que tengas, pues tienes que resolverlo, ¿no? Entonces, al considerar dentro de este proceso que dentro del museo tendría que haber una barra de degustación, se trató de implementar que la barra fuera una pieza más del museo. Es decir, era el espacio como final. En la primera etapa todavía no existía todo lo que te estoy platicando, ¿sí? Entonces, ese era como el punto, eh, Era la pieza clave era de... exactamente la pieza clave de esa intervención. Entonces tuvimos la intención de generar una barra que se convirtiera en un icono para el café dentro de esa parte de la museografía, el considerarla, perdón, como una pieza que pudiera tener pues toda el impacto que el café como un icono. El proceso, pues bueno, aquí puedes ver parte de las primeras intenciones, ¿no? Realmente en obra muchas veces tienes que ir como adecuando las dimensiones, adecuando las alturas, viendo en físico cómo vas a ir respondiendo a estas necesidades que en un principio fueron los nichos. Ahí podemos ver cómo está el trazo, ¿no? Simulado, porque las piezas ya existía como esta distribución previa. Aquí está el arquitecto Omar, que también fue parte importante del desarrollo de este proyecto. Y pues prácticamente es estar en sitio por el corto tiempo, eh, prácticamente 24/7. Todo el equipo realmente es lo que te comento. Cuando se comprometen con un proyecto y lo ven la importancia que es, y también para su ciudad, porque ellos finalmente son personas que habitan en Córdoba. Entonces, el hecho de hacer esta sinergia con la gente y con todo el equipo de colaboración, pues permite hacer mucho más eficientes tus tiempos, ¿no? Realmente había horarios en los cuales pues ellos iban y estaban ahí prácticamente trabajando en altas horas de la noche porque teníamos ya el compromiso de lo que es la entrega, ¿no? Por lo que te comento, de los tiempos y todos estos procesos. Vemos aquí, pues bueno, cómo eran las piezas de la estructura. Esas piezas no se ven, están ocultas dentro de lo que es el nicho porque por el peso tendríamos que rigidizar ese elemento que íbamos a exponer en el cual las piezas iban a estar. Esta es
De igual forma, los primeros trazos de lo que era la barra, pueden ver la foto de la tarja hasta el fondo. No estaba la barra ni estaba todo, pero la tarja ya estaba ahí lista, ¿no? Ya estaba lista para ser Para instalada. colocarse. Sí, sí, sí. Y creo que el hecho también de comprender la importancia del proceso, ¿no? A veces, y esto es lo que me gusta de esta dinámica que está haciendo todo el equipo de Arcson, a veces únicamente ves las fotos de difusión, ¿no? Que creo que hasta cierto punto es lo más fácil, ¿no? Tal vez no muchos arquitectos tienen este tipo de apertura, de mostrar la obra, los procesos y todo como un poco más amplio. Entonces, esta actividad creo que es muy enriquecedora, tanto para la parte de las personas que están estudiando, como también para aquellas anécdotas, ¿no? Que puedan salir. Y aquí se ve el proceso de lo que es las barras, el proceso de la obra. Por ejemplo, también, como ya iban construyendo alguna parte, pues había que cubrir o tapar para este tipo de cuidados, ¿no? La duela fue un caos porque ya habían prácticamente, estaba lista la duela y pues bueno, con los tiempos y todo eso quedó hecha un desastre, ¿no? Y en una noche antes de la inauguración, todas las personas, incluso las esposas de los trabajadores y todo, estaban realmente con la camiseta, digo, ellos iban a ver qué estaba haciendo su marido a altas horas de la noche, ¿no? Este, pero finalmente fue una cooperación bien, bien interesante. Yo creo que no hemos tenido otro proyecto en el cual eh, sientas como el apoyo de la gente. A veces te sientes como aislado, ¿no? Y tienes que estar arreándola o tienes que estar pendiente. Pero en este proyecto realmente no pasó así. O sea, fue como todo lo contrario, porque por el compromiso, ¿no? Ellos mencionaban que pues este proyecto era para comentarle a sus nietos, decir, no, pues de aquí a tantos años, tu abuelo hizo la barra, ¿no? Del Museo del Café. Entonces, es esa cuestión que a veces en arquitectura únicamente nos enfocamos en el presupuesto, ¿no? O en la parte económica, o en la parte de que se vea bien, pero atrás de todo el proceso de arquitectura y de todos los procesos que seguramente eh, tengamos muchas anécdotas de otros compañeros en esta serie de videos, se darán cuenta que es muy enriquecedor el hecho de hacer una arquitectura o plantear más bien una arquitectura no solo de una persona, sino de todo un equipo realmente, ¿no? Empezando en un inicio por ejemplo, la parte de ayuntamiento, ¿no? La coordinadora de turismo, que fue la licenciada Roxana González Ahumada, desde luego el expresidente Tomás Ríos Bernal, el director en ese momento Javier Medina Rame, la arquitecta Irma Becerril, que fue también parte fundamental, ella al ser encargada de INA, y también el arquitecto Raúl Sánchez, que también colaboró en la parte de la ejecución. Entonces, todas, todo esto que te estoy comentando es el trasfondo de lo que fue únicamente la primera etapa. Todas estas imágenes son de la primera etapa. Pero a raíz de este buen trabajo que se realizó y por los nichos, que ya no eran esos nichos, sino ahora ya es desarrolla todo el interior, el recorrido, el mobiliario, los elementos, la barra, o sea, nos llamaron únicamente por los nichos que estás viendo ahorita, esos, los nichos para poner las piezas, pero les hicimos ver el potencial de todo el espacio, cómo podía ser y realmente ellos ya tenían también una línea que querían lograr. Entonces, únicamente es como sumar la suma, ¿no? De muchos esfuerzos para al final concretar, pues bueno, lo que ya pueden ver ustedes. Así es, Arqui. Y ahorita que lo mencionan, todas las personas que colaboraron, todo el trabajo que estuvo detrás y cómo fueron fusionando, de tener este cascarón con tanto valor histórico, tanto para la ciudad por ser un edificio antiguo, como para lo que iba a contener. Trabajar con INA
porque es, para muchos, hablar de INA en una construcción es muy difícil. Usted que vivió el proceso de ese trabajo, ¿cómo lo fue vinculando? O sea, ¿cómo fue ese proceso de trabajo? Sí, qué bueno que lo preguntas porque eh, un proyecto de tales características, en donde se interviene un edificio histórico, tiene que tener la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿sí? Te tiene que expedir una constancia en el cual avala que lo que vas a construir no va a repercutir en la forma, en la morfología del edificio histórico. Eh, en esta relación que se dio con la arquitecta Irma Becerril fue de nosotros mostrarle el proyecto, ¿no? Y con las recomendaciones que ella nos iba realizando, ¿sí? Obviamente todo esto desde la parte institucional, ¿no? Nos reuníamos en la sala de proyectos y todo esto, como para que ella también pudiera, nosotros pudiéramos hacerle ver el por qué la necesidad de tales materiales, el por qué la necesidad de ese tipo de arquitectura que no atentara contra lo existente. Por ejemplo, la decisión de materiales permeables, ¿no? Que ya lo platicaremos más adelante con el pabellón. La necesidad, por ejemplo, de que todo el muro de piedra, como está actualmente, pues se mantiene, ¿no? No hay por qué forrarlo, no hay por qué ocultarlo, sino realmente nos tenía una espacialidad bastante interesante y con los materiales que no fueran de un impacto muy fuerte, ¿no? En algún punto tuvimos que ajustar ciertas cuestiones, más con el pabellón, porque era lo que estaba más expuesto en los edificios, ¿sí? Esta propuesta de interiorismo, ¿sí? Fue un poco más fluida, porque como está dentro del edificio, no afectas la forma ni el impacto, no hay como que tanto, no era tan riesgoso. Pero, por ejemplo, en esta imagen, que este ya es el pabellón, que se encuentra al exterior y pues esa es la arquitectura que dialoga, ¿no? Hay proyectos de interiorismo que se encuentran dentro del edificio y ese como tal, pues adecuas los espacios, ¿no? Todas las instalaciones tienen que ser expuestas, es decir, no puedes perforar el muro o puedes ranurarlo, todo tiene que ser visible y de preferencia con materiales ligeros y en algún punto desmontables, como la tabla roca, como el cristal templado, la estructura metálica que en algún punto llega y lo puedes quitar. Pero en este proyecto del pabellón creo que fue algo de lo más polémico, porque ya existía previamente un proyecto para esta área. Ese proyecto era una réplica de lo que ya existía, es decir, en esta zona tenían visualizado una cubierta ya de teja, ¿no? Con las columnas y con madera, ¿sí? Es decir, una cubierta tradicional. Cuando nosotros empezamos a proponer este tipo de arquitectura, que es una arquitectura vectorizada a través de diferentes elementos metálicos, con una textura o una piel, pero con unas características permeables muy interesantes que no encierran ni se vuelven como elementos sólidos, sino más bien son elementos que son permeables. Entonces, les hicimos ver a la arquitecta Irma Becerril la idea, ¿no? De estar como un diálogo entre una arquitectura contemporánea y cómo puede integrarse a una arquitectura histórica, ¿no? Es decir, no es un proyecto que llegue y que atente contra lo ya existente, sino más bien es una estructura o una arquitectura que se integra a lo ya existente. Por ejemplo, las columnas, ¿no? Ya estaban anteriormente y el principal origen de esta modulación pues fue seguir el ritmo de esas columnas. Entonces le explicamos, ¿no? Que el proyecto tomaba en consideración las columnas y que los materiales eran ligeros,
ellos aprobaron el proyecto porque se mencionó que podría ser, en dado caso, reversible, ¿sí? Que yo espero que no sea reversible en un corto tiempo, ¿no? O sea, que luego lo puedan desmontar. Entonces, es una estructura que permite, ¿sí? No es una arquitectura, por ejemplo, de tabique o de concreto o de piedra, que llegue y sea muy sólida, sino con esta ligereza y por la estructura también se puede en algún punto, ¿sí? Desmontar. Por eso es que es una especie de pabellón con materiales reversibles, porque INA maneja ese término, que se puede desmontar o quitar y no va a afectar el edificio porque no se toca realmente, o sea, todo es como que lo abraza prácticamente. Y toda este proceso que tuvo que pasar con la, pues el trabajo, la interacción, la que fue con Ina, ¿tuvo usted el respaldo de toda la administración que en ese momento estaba a cargo de este proyecto? Sí, nosotros cuando nos llaman para el proyecto de la primera etapa, que fue la barra y los nichos, eso se concluyó en el 2016, ¿sí? Vieron el resultado, de hecho el propio museo ya estaba operando con estas dos pequeñas salitas, ¿no? Llevaban a la gente y hacían el recorrido, ¿no? Después vieron el impacto que hubo y acuden nuevamente, ¿no? Y con toda la confianza de ahora intervenir la siguiente zona. La siguiente zona, pues, era precisamente esto, del pabellón, lo que era souvenirs y lo que era también la parte de sanitarios, ¿sí? Obviamente esta era la que tenía como que más vista porque era ahora ya el punto final era ya no era la barra, sino la barra todavía continuaba. La barra se encuentra aquí atrás. Entonces era un recorrido, ¿no? Eh, Creo que sí hubo todo el apoyo porque finalmente se logró el objetivo. Se logró el objetivo en el hecho de considerar las ideas que se proponían, ¿no? El dar el visto bueno, desde luego con el aval de INA. Entonces creo que hubo un trabajo bastante importante en esta suma, ¿no? De diferentes decisiones y de diferentes actores, como te comenté. Así es, Sergi, pues la verdad fue un trabajo bastante arduo porque tuvieron que en un poco tiempo resolver muchísimas cosas, pensar otras a futuro y yo creo que eso es lo que a veces nos cuesta un poquito cuando se construye por etapas, que tienes que tener la visión completa de todo el espacio para que lo puedas después ir distribuyendo. Y creo que, como dice, en este caso fue también un trabajo extra el demostrar que todo el potencial que tenía el trabajo para que no solo se quedara en algo pequeño, sino que fuera más allá. Y un poquito que estamos viendo esta imagen, por ejemplo, la estructura total de lo que fue el pabellón y lo que hay dentro del edificio, ¿cómo se va pensando esa estructura? ¿Cómo la articula para que cumpla con todos los requerimientos que le estaban pidiendo? Sí, la estructura, al ser de un material ligero, como es perfiles de PTR de 3x3 pulgadas, la articulación de estos elementos hace que una arquitectura no sea como que sólida. Era lo que les comentaba en un inicio. El origen de este pabellón fue por las columnas. Las columnas son este, el principal elemento en el cual ya abordando un poquito más en la parte de lo que es el espacio, eh, estas columnas fueron las determinantes para poder geometrizar el edificio y el elemento. Podemos ver el espacio, podemos ver el edificio histórico. Entonces, la estructura lo que llega, lo que hace más bien, una de las características es que abraza lo que es la columna y está despegado de los dos colindantes de los muros. Entonces, es como si fuera este tipo
exoestructura que no toca el edificio, sino que llega y de una manera como muy respetuosa, y, y a su vez muy, muy tenue, se integra, ¿no? Eh, Dentro de este proceso, que aquí podemos ver unas fotos de la obra, de cómo se empieza a desarrollar la parte constructiva y pues bueno, como todos los procesos que conocen de construcción. En todo este proceso, el museo no dejó de funcionar. Entonces, como ya te comenté que primero se hizo la primera etapa, la sala de atrás, posteriormente se hizo esta, pero el museo de atrás ya estaba funcionando y ya tenía gente, ya tenía turistas y visitantes. Entonces, la mayoría de las fotos que están viendo ahorita es porque la gente trabajaba en la noche. O sea, realmente el proceso de construcción fue muy complicado porque no es los horarios regulares de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Aquí teníamos que ajustarnos a las condiciones del proyecto como ya estaba funcionando. Desde luego, pues ahí se ve cómo la gente está acarreando el material porque teníamos el camión afuera y como es una zona histórica, no puede haber camiones de volteo en la mañana o en el día. Entonces eran tiempos muy limitados, que también con esas cuestiones, pues bueno, se suma otra consideración más a veces a los proyectos que tenemos, ¿no? En esas imágenes podemos ver cómo es una estructura eh, a base de zapatas aisladas de concreto con varilla de 3/8, una zapata tradicional. A esta base, que eran las que iban a estar soportando las columnas, pues bueno, se tiene que estar anclada a una base metálica de acero y a su vez con el cartabón a lo que es la columna, que aquí se puede ver, ¿sí? Esta estructura lo que hace es que está pegada. Aquí en la siguiente imagen se ve un poco más claro, ¿sí? Está anclada realmente a lo que es la zapata. Y las columnas, que son estas grandes estructuras, a base de PTR de 3x3, estos van ancladas en ese elemento, ¿sí? Con la idea de que en un futuro se pueda como en algún punto desprender. O sea, no es una columna anclada con un sistema tradicional, sino un sistema articulado, ¿no? Después se liga, ¿no? Con lo que es en el piso, también para dar rigidez al elemento y que no tuviera algún movimiento, se rigidiza toda la estructura y pues prácticamente la mayoría de la estructura fue soldada y articulada en obra. Es como un proceso artesanal. Incluso todo el mobiliario y todos los elementos se manejaron con esta temática, que hay que ir resolviendo detalles que tienen que ver, por ejemplo, con la estructura, con cómo se va prácticamente anclando, ¿no? Porque no es un sistema tradicional o prefabricado que ya viene el material hecho y lo pones. Aquí tienes que ir ajustando el proyecto, ¿no? Ya llegaban con todas las piezas, con todas las L, ¿no? Y pues a montar, ¿no? Pero, por ejemplo, al principio platicábamos un poco sobre estas limitantes o sobre estas direcciones que tienen que llevar al ser una obra de vinculación con ayuntamiento, pero en cuanto a materialidad, ¿qué tan libre o qué tanto se pudo sugerir esos materiales que vemos en obra, tanto de estructura como en acabados, todos estos materiales, cómo fue ese proceso de selección? Sí, una de las ventajas es que tuvimos a partir del impacto de la primera etapa, nos dio el aval con esta otra etapa que era un poco más, un poco más difícil la justificación y el poder plantear en un edificio histórico ese tipo de estructura. Pero siento que desde un inicio tuvimos completa libertad como diseñadores en proponer cosas. Realmente estuvieron muy abiertos a la parte de diseño y al proponer cosas nuevas.
¿no? Algo que tuvo la administración en ese momento fue que confiaba plenamente en las profesiones de cada quien. Por ejemplo, no había algo como por ocurrencia, sino realmente se enfocaban en la parte, quién era el profesional. Sí, que en este caso, pues bueno, la responsabilidad de dar solvencia a este tipo de cuestiones era nuestro equipo, ¿no? Hubo mucha apertura, afortunadamente, con el proyecto. Creo que han sido de los proyectos en los que nos dicen, ok, sí, confiamos en que va a ser un buen proyecto, confiamos en el equipo, en que lo van a sacar en tiempos, porque ya teníamos el antecedente de la primera obra. Y la tercera fue lo mismo. Es decir, el hecho de que tú tomes cualquier obra tan pequeñita que sea, por ejemplo, como en este caso que fueron los nichos, ¿no? Nunca imaginamos realmente la continuidad que pudiera tener el proyecto. O sea, nosotros fuimos a ver dónde iban las piezas y los nichos, diseñar únicamente ese armario o ese stand, ¿no? De ahí nos comentaban que, pues bueno, querían una barra y querían ver si podíamos apoyarlos en el diseño, porque iban a comprar una barra prefabricada de alguna empresa. Entonces dijimos, no, pues, ¿cómo vas a poner una barra si es la barra del café? Entonces, danos un día en lo que te proponemos algo y si les gustan, pues lo ejecutan, ¿no? Y así fue. O sea, fue una serie de ir proponiendo. Entonces, como arquitecto, tú tienes que ser siempre propositivo, nunca limitarte a lo que te digan. Estos módulos que finalmente se convierten en la piel del edificio, en la textura, fue un proceso realmente artesanal, porque no existen como tal un módulo. Sí, estos módulos de 1,50 por 1,50, pues bueno, son a base de un ángulo de 1 pulgada y malla galvanizada de 5 por 5. Esas aberturas, esos pequeños huequitos, con este trenzado, que es de una cuerda que se llama Henneken, que proviene del agave, es decir, le da todavía un valor agregado a la parte artesanal, a la parte de estos como tejidos, y hace una representación a lo que es el saco del café. Entonces, se vuelve un elemento arquitectónico, simbólico, incluso protege en unos puntos el asoleamiento directo. No es la primer piel expuesta, sino es la piel del interior, lo que trata también de resolver esta parte de la permeabilidad, porque es un elemento que sí te delimita, pero deja pasar el aire, ¿no? Deja pasar la vista, principalmente por que no queríamos que se perdiera el fondo histórico o realmente el valor importante. Así es, y sobre todo, como bien dice, la colaboración, al tener a cargo un equipo que estaba comprometido, creo que marcha, que un proyecto que aparentemente marchaba bien, pero por ejemplo, yo veo este proyecto y digo que aparte de lo que pues oye, ya nos platicó, ¿qué otros fueron esos problemas que saltaron? Qué bueno que lo preguntas porque realmente a veces no hay oportunidad como de explicar, ¿no? Los retos que implica todos los proyectos. En este caso, creo que el mayor reto, desde luego, fue la parte de realizarlo dentro de un edificio de valor histórico. El segundo reto fue el hecho de que ya estaba operando la parte de atrás y que teníamos que realizarlo en tiempos, pues diferentes, ¿no? A los procesos que se dan. Eh, el tercer reto fue los tiempos de entrega, desde luego. El hecho de trabajar para la primera etapa en 3 semanas, pues fue un caos, ¿no? En esta segunda etapa del pabellón y de souvenirs, ya hubo un poquito más de tiempo, ya tuvimos un tiempo más holgado en ir planeando bien las cosas. Sin embargo, aún así, el tiempo fue fundamental y limitado. Por ejemplo, yo recuerdo que estábamos viendo posibilidades de comprar el mobiliario con alguna empresa que se encargaba en particular de sillas y de mesas en la Ciudad de México porque nos gustaba un modelo, entonces vimos tiempos de entrega, traslados, y pues no, o sea, ya nos lo iban a entregar un mes después de que se hubiera inaugurado el museo. Entonces, pues bueno, yo creo que los retos te van
haciendo que salgas de tu zona de confort y busques otras alternativas. Y las sillas, el mobiliario, las mesas, todo prácticamente se lo aventó Elías. Elías es el maestro herrero. Le decíamos, Elías, ¿te puedes aventar esta silla así, así, tales características? Sí, Arqui, lo hacemos. Se aventó todo el mobiliario del museo. Entonces, por tiempos, es decir, no podíamos perder el tiempo, esperar a que nos trajeran el mobiliario, y pues tuvimos que responder a esta, a esta necesidad. Y pues bueno, el reto era que tienes que utilizar materiales aprobados por el INAH, ¿no? No puedes aplanar con el mortero normal, tiene que ser un mortero de cala, una mezcla más bien, o una argamasa de cala pagada con ciertas características. Varias empresas se encargan de distribuir este tipo de acabados porque hay ciertos requisitos, ¿no? El hecho de que no es una instalación, por ejemplo, tradicional de eléctrica, que puedes perforar, ranurar y meter donde sea la tubería, pues aquí no, o sea, aquí tienes que ideártela. Entonces era una constante toma de ir decidiendo, pero muchas de las decisiones también de cómo poder habilitar cierta cosa fue parte de las sugerencias de los expertos. Así es, y como dice, siempre de la constante toma de decisiones y en cada proyecto vamos aprendiendo, siempre te deja un aprendizaje, nunca va a ser, como vemos, nunca, o sea, no, quisiéramos que fuera perfecto, pero no va a ser así, siempre va a tener sus dificultades, siempre va a tener algún cambio, pero sobre todo yo creo que lo importante es que siempre poder escuchar a quien nos sugiere un cambio, a quien nos sugiere una solución, no solamente encasillarnos en lo que nosotros sabemos, también saber escuchar de otros expertos, también yo creo que nos retroalimenta siempre en nuestro trabajo constante, que es la práctica arquitectónica. Pero ahorita que hemos comentado bastante esto, este proyecto por etapas, ¿fue más difícil o más fácil que un proyecto ya consolidado? El- Creo que en este proyecto me recuerda mucho a las películas de Star Wars, porque comenzaron, ¿no? Con la parte casi final o intermedia, luego la regresión, etcétera. Entonces, el Museo del Café tiene esta particularidad de que tú cuando lo ingresas, actualmente ya está conformado la recepción, ¿no? O sea, ya entras por donde tiene que ser. Antes entraban por souvenirs y tenían que irse ajustando. Entonces, creo que parte de este aprendizaje es que también tú puedes visualizar todo el proyecto, pero tienes que ir solucionando cómo se va a conectar ahora la siguiente etapa con la otra. Se hizo en etapas porque por periodo administrativo, por cada año, hay obras que ya tienen un presupuesto. Entonces, no podíamos exceder un presupuesto o todo el presupuesto, por ejemplo, de un año para una sola obra. Por eso es que fueron invirtiéndole en diferentes etapas. Fácil o difícil, pues yo te diría que hay que adaptarse. O sea, si así eran las reglas del juego, pues le entramos. O sea, realmente no es que digamos, bueno, es que porque no es en un solo proyecto, pues no se hace. No, 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 realmente tienes que irte adaptando, porque esta situación también sucede en la obra privada, ¿no? Por ejemplo, con clientes, van avanzando sus casas o sus construcciones por etapas, conforme van ahorrando, conforme van haciendo, como van teniendo también cierto El capital. presupuesto. Exacto, entonces en un momento puede ser que te contraten por cimentación, obra negra, no lo sé, después te vuelven a llamar para continuar, y así es esto. O sea, realmente la parte del museo fue pensada, sí, desde un inicio, con una visión integral, pero en el momento en el que se comienza con la primera etapa, ya de ahí fue paulatinamente, ¿no?
Así es, y lo vemos de verdad, que estamos viendo todo este proceso que llevó y como vemos, lleva también la mano y la responsabilidad de un gran equipo, ¿no? Aquí Exacto. es como vemos aquí todo el equipo y como bien lo comentaba, todos esos aprendizajes que les dejaron todos los colaboradores, todos los trabajadores, yo creo que al final, al ver un resultado y ves al equipo que tienes también apoyando las ideas y el trabajo, yo creo que debe ser una satisfacción bastante grande. Pero en base a eso y todo lo que trae detrás este proyecto, ya muy personalmente, ¿cómo es con ese trabajo terminado usted, arquitecto? ¿Es crítico? ¿Es conforme? ¿Cómo ya desde el punto de vista que ve consolidada la obra, cómo se siente con este proyecto? Sí, el resultado creo que ha sido bastante favorable, no solamente en la parte profesional, ¿no? Desde luego el hecho de tener un proyecto que tenga un impacto a nivel colectivo, a nivel social, como lo es el Museo del Café, la difusión que ha tenido, algunos premios a nivel nacional que ha ganado, es desde la parte profesional, eso siempre te motiva, ¿no? Te motiva a seguir en movimiento, haciendo cosas, pero creo que la parte que más te puede llenar como persona y a nivel profesional también es el que la gente realmente lo viva, el que la gente se sume al proyecto, a que la gente lo conozca y sea actualmente pues un punto más de turismo, ¿no? El proyecto como tal genera una cierta, ese resultado más bien de una identidad, ¿no? Podemos ver que la materialidad de la que hablabas, los acabados y los materiales de manera natural, pues impactan en este proceso. Ahora, siendo críticos, aparte del diseño arquitectónico y de todo lo que comentabas, creo que cualquier proyecto podemos, o pueden más bien, comprometerse, ¿no? Porque finalmente tú resuelves una cierta necesidad o una cierta requerimiento de una persona, por ejemplo, una familia, ¿no? En este caso el compromiso, pues bueno, era para toda la ciudad. Entonces teníamos que tener esa apertura, esa disposición y esto lo entendía muy bien toda la gente. Creo que parte del trabajo que también realizas como arquitecto y para todas las personas que se encuentran en este proceso, ¿no? El hecho de que siempre traten de visualizar cómo es la obra, ¿no? El que siempre pregunten, el que siempre tengan aquellas cuestiones de inquietud, ¿no? De curiosidad, porque finalmente también esto se ve reflejado, ¿no? En un punto habla de tu personalidad, el proyecto, de el orden, de cómo lo llevas, y pues bueno, en resumen, eso es lo que me deja o lo que me dejó el Museo del Café. Así es, y sobre todo porque vemos que lo habla y lo platica, sobre todo con una vivencia muy especial, sobre todo porque nos genera un valor cultural, vemos cómo encontró la obra y en lo que se convirtió, y con en base a ese compromiso, esas ideas, y sobre todo yo creo que la capacidad de ver y de el lugar en el que estaba, al sitio al que estaba destinado, entender sobre todo yo creo que el concepto y la finalidad que tenía esta obra, porque, por ejemplo, pues pudo haber muchísimas otras ideas, ¿no? Pero yo creo que entender bien desde dónde nace, el origen que tiene y la funcionalidad que iba a tener, sobre todo como un atractivo turístico, porque yo tuve la oportunidad de conocerlo, de hacer la Ujú. visita con el equipo de Arxon tuvimos la oportunidad de entrar al museo y hacer los recorridos y es bastante, te envuelve en de verdad en eso, en ese concepto, te transmite de verdad toda la historia que tiene una ciudad, que tiene la importancia de un museo
con los materiales, las explicaciones, las exposiciones, de principio a fin, te vas metiendo en ese mundo que te dejan bastante satisfecho con los resultados también a ti como espectador de una visita a un museo. Pero también creo que es importante que usted nos transmita a todos los que nos ven que con su experiencia, ¿qué consejo le daría a todos los jóvenes que están en este proceso, que están en la carrera, que están recién egresados? ¿Qué consejo les daría? Porque como dice, es un proyecto chiquito, pero no sabes lo que te puede llevar al final. Sí, gracias, Jimena. Eh, el, el- el consejo, yo creo que lo podemos dividir en tres. Eh, para los que apenas están iniciando, que son de nuevo ingreso, Así ¿no? es. Que Que no se se asusten. adentran en esta profesión, exacto, que no se asusten, que no se desesperen, ¿sí? Que tengan tolerancia al aprendizaje, a las experiencias, que puedan ser abiertos realmente, ¿no? Que tengan curiosidad por todo, que pregunten constantemente dudas y todo lo demás. A los estudiantes que se encuentran en niveles intermedios, yo les recomendaría eh, que sean organizados. Tal vez a lo largo de la carrera tú tienes que organizar bien tus tiempos, darte oportunidad, pues bueno, de la parte también personal y la parte educativa. Y que ahorita en esta época que se encuentran, o en esta etapa como estudiantes, que inviertan su tiempo realmente en cosas que les dejen en cursos, por ejemplo, ¿no? Que inviertan realmente en su formación, ¿no? Ahorita hay una disponibilidad bastante interesante de cursos que pueden empezar a tomar, ¿no? Con estas necesidades también de lo que ofrece la virtualidad, las conferencias como esta, por ejemplo, las diferentes intenciones que puedes ver en la red, y, eso es lo que sería para los estudiantes de etapa como en proceso. Y para los que ya están por egresar o ya están incluso egresados, pues les diría lo mismo que a los de primero, que no se desesperen, que sean tolerantes, ¿no? Al trabajo, que sean abiertos, ¿no? Pero ante todo que puedan generar esa perseverancia, es decir, que sean constantes y disciplinados. Es una carrera que implica mucho esta parte de la disciplina, de la constancia, ¿no? El consejo más grande para todos en sí es que nunca dejen de aprender, ¿no? Ni desmotivarse, a que a veces las cosas no funcionan como tú esperas, pero pues bueno, ya habrá una segunda oportunidad o va a haber tal vez algún proyecto donde sí puedas desarrollarlo. Entonces, siempre tomar los proyectos, por pequeños que sean, y desarrollarlos con la misma pasión, ¿no? Porque no sabes cuándo, por unos nichos, puede llegar a desarrollarse todo esto, ¿no? Así es, Argui, como bien lo dicen, no hay proyecto finito ni perfecto, es el proyecto y hay que tomarle todo el amor, toda la pasión, dar lo mejor de nosotros en cada proyecto, porque nunca sabemos las recomendaciones que pueden salir de esto. Yo le agradezco mucho, arquitecto, que nos haya brindado esta charla sobre el Museo del Café, una obra que destaca en una ciudad que ha sido reconocida, que ha tenido muy buena difusión y muy buena aceptación de todos. Yo le agradezco mucho de verdad todas estas atenciones y siempre que ha sido un fiel impulsor del trabajo que realizamos en el equipo de Arxon. No, hombre, Jimena, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Los felicito por estas actividades que realizan en pro de la arquitectura, y adelante. Los chicos que nos están viendo, síganlo en todas sus redes sociales, ya los tienen ahí conectados. También en la serie de cursos que están realizando, que lo hacen en pro de esa necesidad y de la difusión de la arquitectura. Entonces, al contrario, yo soy el que les agradece siempre el considerarme, y con todo gusto, estamos por acá disponibles. Así es, arquitecto. Díganos también a usted en todo dónde lo podemos encontrar para ver más de su trabajo. Sí, claro, pues me encuentran como Ren Morgado Arquitecto
ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, y recientemente también los invito a mi canal de YouTube, donde subo constantemente contenido relacionado con arquitectura y que les puede servir también en un punto como Ren Morgado Arquitecto. Y los proyectos, incluidos esta obra del Museo del Café, la pueden consultar a más detalle en la página de M+DA, que es mda-arquitectos.com. También en las redes sociales como MDA Arquitectos. Así es, de todas formas, todos los enlaces de las redes sociales, tanto del arquitecto como de ArcZone, van a estar en la descripción de este video. Les agradezco mucho su atención. Gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego.